Regresamos hasta el Heraldo Radio para todo México y Now Media. El día de hoy no transmitimos desde el taller en Houston como es común. Hoy vinimos a Brasil porque hay una expo buenísima que se llama Automec, de autopiezas, autopartes, repuestos, pero también hay muchas cosas de camión. Y aquí he tenido la bendición y fortuna de conocer al señor Durval Amaral, un ejecutivo con muchísima experiencia en el ramo de las llantas, neumáticos o pneus, como le dicen aquí en Brasil. Estoy aprendiendo portuñol aquí con todos los amigos brasileiros, pero estamos platicando de las llantas, la importancia, recomendaciones, el desgaste, y vamos a hablar de la cultura de mantenimiento, porque en la primera parte estábamos hablando de el mantenimiento preventivo, las necesidades. Mencionábamos la alineación como una importante herramienta para reducir la fricción de las llantas, evitar el calentamiento de las mismas, que algo que yo nunca había pensado, que una llanta caliente se va a desgastar mucho más que una que está fría, y la importancia de preservar esa temperatura. Y entonces una manera de cuidarla es obviamente alineando todos los ejes, que nos va a ayudar a que no se gaste las llantas y también que se gaste menos combustible. El señor Durval me comenta también la importancia de la presión de aire de las llantas, que es muy importante, y cómo mantenerlas, porque también nos va a elevar o bajar la temperatura, medir en frío, medir con un calibrador, no con el batecito, no con el golpecito. Y hay otro tema, señor Durval, antes y hablando de mantenimiento preventivo, que no se menciona, el balanceo. ¿Qué tan importante es en el desgaste de las llantas? Mira, el balanceo, así como todo el mantenimiento del sistema de suspensión, pero el balanceo tiene ahí algunos efectos, ¿no? Que si el conjunto de rines y llanta no están bien equilibrados, usted tiene que hacer una compensación con los pesos de aluminio, ¿no? Con una máquina específica que hace una verificación de que ese conjunto está equilibrado. ¿Y cuál es el gran motivo de buscar ese equilibrio? Es que la llanta siga rodando de una forma uniforme. Porque si él no está con un balanceo adecuado, ele vai provocar vibrações, e essas vibrações, además de ter um desgaste irregular muito forte nas llantas, a llanta vai não rodando, e sim vai Rebotando e provocando atritos que trae desgaste irregular y también acalentamiento. También la calienta la llanta por el golpe. Sí, porque está ahí con un esfuerzo desnecesario. Entonces el balanceo, además de eso, él trae un beneficio grande, porque si tú estás con una vibración muy fuerte en el sistema, eso va a traer desgaste para las piezas, las partes. La suspensión. Porque ella va a trabajar con un esfuerzo de vibración que no es el normal para ella. Entonces va a traer desgaste y va a traer tranquilamente que tú tienes que cambiarla porque va a estar ya fuera de su trabajo. Y la llanta, por supuesto que también la goma se va a tener desgaste irregular y se va a perder gomas ahí por... Sí, amortiguadores, los bujes de las muelles, las mismas muelles, bolsas de aire. Bueno, en general sufre muchísimo todo el sistema de suspensión, de dirección. Y otra vez, temperatura. Me llama la atención que menciona la temperatura. Pensamos en balanceo, nomás en el desgaste irregular de la llanta, pero no pensamos que nosotros mismos la estamos calentando a través de ese golpeteo. Es como estarle dando con un martillo a la llanta, pero miles de veces la vamos a calentar tarde que temprano y la vamos a desgastar más. Sí. Ese es el efecto, ¿no? Y más que eso, realmente el costo de mantenimiento del vehículo como todo se crece ahí por detalles pequeños, ¿no? Un balanceo, cosas que tiene que se hacer todas las veces que se asambla la llanta nueva o se vende un recaucho o algo así, hacer el balanceo. Y
com frequência, com um sistema que é muito mais simples, que tu passa diretamente no veículo, você pode fazer chequeo em los mantenimentos preventivos, não? A cada 10.000 quilômetros, algumas flotas 5.000, depende do tipo de serviço que hace, ¿no? Hablamos ya de alineación, balanceo, inflado de llanta como tres factores importantísimos en la reducción del desgaste prematuro de las llantas, en mantener la temperatura de las llantas lo más baja posible para que nos duren muchísimo más. Pero yo me pregunto, ¿por qué no alineamos todos los ejes del camión? ¿Por qué no balanceamos todas las ruedas del camión? También a mí me dicen que las de atrás no se balancean, que solamente las del eje delantero porque se desgastan, porque es donde más se sienten, y las de atrás, como son duales, no requieren balanceo. ¿Es cierto? No, requiere, porque el efecto es lo mismo, ¿no? Si tú tienes la llanta que no está con un balanceo adecuado, ella va a provocar el mismo efecto que hablamos hace poco, que es una vibración que trae, calienta y que hace desgaste en las piezas, en las partes. Entonces, todo el sistema tiene que ser tratado de la misma forma. Muchas veces la gente mira, pero atrás tengo las llantas no son nuevas. Pero igual, si tú puedes extender la vida de esa llanta y tu sistema viejo y de partes, mejor, menos costo tú vas a tener, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y hay gente que dice es que las duales una con otra se compensan. Y yo digo, ok, en el escenario ideal que un desbalance de una está en la parte, digamos, de arriba y la otra de abajo. Pero ¿qué pasa si las dos están en el mismo lado? Entonces están doblemente desbalanceadas, doblemente el efecto, más temperatura, más desgaste, irregular. Y en la parte de atrás pareciera que todo está como escondido. O sea, ¿cuál es la causa de un desgaste de llantas en los ejes traseros? Pues es la falta de mantenimiento, la falta de alineación, la falta de balanceo, la falta de presión, de checarle la de adentro para checarle la presión de aire. Ni pensamos en acomodar bien ahí para poder calibrar. Entonces, todo eso nos causa un desgaste prematuro. Y yo siempre le pregunto a la gente, ¿por qué cuando le cambias tus 4 llantas a tu carro, sí balanceas las 4, y por qué en el camión no balancean las 10 o las 18 o las que sean? Y mi pregunta es, ¿por qué en el camión piensas que nada más las delanteras? Si finalmente todas requieren desbalance. Yo siempre les he dicho, oye, ¿a poco crees que los fabricantes saben hacer llantas de carro o no saben hacer llantas de carro y necesitan balancear? Y luego cuando van a un camión, las de atrás sí las saben hacer perfectas y que no necesitan balanceo. En realidad todas necesitan. En la realidad es que el carro, el efecto de la vibración trae desconforto, ¿no? Sí. Y con camión, con carga, ya no se siente tanto, pero el sistema, las partes del vehículo están sintiendo eso. Entonces, en la realidad, si tú quieres extender la vida de todo tu equipo y tener menos costo de mantenimiento, es imprescindible que se haga ese mantenimiento y los chequeos periódicamente. ¿Qué hacen o qué no hacen? En mi opinión, y lo comentábamos antes de empezar a hacer este programa, en mi opinión, los fabricantes de llantas están felices de que nadie haga mantenimiento porque ellos venden cada vez más y más y más. Mi primer video en TikTok dice, le declaro la guerra a las fábricas de llantas porque no le ayudan a las industrias, a las compañías de transporte a economizar en llantas. Ellos están felices porque la gente esté gaste y gaste. ¿Es cierto que no hay nada de apoyo o si hay o qué nos falta? Las grandes compañías en tu estrategia de marketing tienen sí un apoyo de servicio, orientación, y la gente está en campo siempre llevando información, pero normalmente no hay número suficiente de gente para llevar a información a todos los consumidores.
Entonces se trabaja mucho en las flotas que ya son organizadas, entonces se hace entrenamiento para la gente de mantenimiento, para los motoristas, pero no se alcanza a todos. Entonces hay una preocupación sí de la industria de llantas en general. Y eso es una estrategia de marketing. Pero yo creo que ese tipo de charla que estamos teniendo ahora es fundamental para llevar conocimiento a más gente, ¿no? Y las industrias podrían hacer una inversión más grande y tratar de llevar sus estrategias de comunicación siempre alguna información que lleve al consumidor la importancia de ese mantenimiento de las llantas, ¿no? Entonces, hay sí, pero no suficiente. Yo creo que hay ahí una oportunidad grande y tú estás haciendo un trabajo que creo que ayuda a mucha gente, ¿no? Pues yo le lanzo el reto a las fábricas que nos estén escuchando, algún ejecutivo de ventas o etcétera, que hable con su compañía y que nos contacte a ver si es cierto que quieren ayudar a las compañías. Y sobre todo, lo que menciona el señor Durval es, ellos se acercan a las grandes compañías y me dejaron solos a todos mis troqueros, a todos mis traileros independientes, al hombre camión, al owner operator, como le decimos en Estados Unidos. Aquí en Brasil también hay mucho, ¿no? Me imagino independiente. Sí, aquí 80% del transporte en Brasil es hecho por camión. Entonces, sí, muy grande. Y los independientes son la más grande parte. Y desafortunadamente no tienen también acceso a ese nivel de información, ¿no? Entonces, se ve muchos desperdicios por cosas que podrían ser muy simples, ¿no? Son pocos que tienen la conciencia y tratan su camión de una forma preventiva. Yo pienso, y voy a lo mejor decir algo controversial, habrá gente que no le guste, pero otra vez nos enfocamos mucho en el motor. Los gobiernos están hablando mucho ahora de contaminación ambiental, de meter motores más eficientes, de meter y controles de humos y no sé qué tantas cosas. Y ningún gobierno está hablando de cuidar las llantas. Las llantas también contaminan, porque al ir desgastando el hule, ¿dónde queda el hule? En la carretera. Mañana llueve y ese hule a lo mejor va a ir al mar o va a dar a no sé dónde. Entonces, entre menos llantas gastáramos, en teoría habría menos contaminación. Pero si gastamos menos llantas, significa también que gastamos menos combustible, entonces menos humo. Yo reto también a los gobiernos que dentro de esas regulaciones que están metiendo, yo diría que por qué no obligan a los transportistas a alinear el camión, a balancear las llantas, etcétera. Creo yo que pudiera haber algo. El hombre camión me decía, oye, pues nos quieres quebrar, estás loco, pero en realidad el mantenimiento preventivo les va a ayudar a que sea más rentable su pequeño negocio, porque no estamos dando los números, porque los fletes cada vez los pagan más baratos, porque ya sabemos los temas, los brokers y todo esto en Estados Unidos y no se diga en México. El combustible cada vez más caro, las llantas cada vez más caras, las piezas cada vez más caras, los camiones cada vez más caros y no nos está dando los números. Traemos números rojos en nuestras pequeñas empresas de transporte con nuestros amigos troqueros independientes. Entonces, necesitamos cuidar los principales costos de operación de la compañía y esos son el diésel y las llantas. Yo creo que tenemos que ir mucho más allá. Y si metemos regulaciones como esas, por ejemplo, no sé si aquí en Brasil haya, pero en México ha habido programas de chatarrización, le llaman, de quitar camiones muy viejos de la carretera y ayudar a que renueven. En Estados Unidos también los hay. Yo pienso que en esos programas un fondo pudiera ir, en lugar de comprarle un camión de $150,000 a un solo chofer, yo creo que con $150,000 pudiéramos repararle la suspensión a 15, 20 camiones y pudiéramos alinearlos y balancearlos y hacerles no sé qué tantas cosas, y que quizá con ese mismo dinero impactamos hasta más en el ahorro de diésel, de llantas, en la contaminación ambiental, etcétera. Y eso nadie lo está viendo. Es un fato y en la realidad las compañías que son controladas, que hacen un mantenimiento preventivo, eso
acompanhei em Europa, Estados Unidos, mesmo aqui em Brasil, México, tem também boas companhias e se vê sensível redução de custo por esse tema de mantenimento. A gente pensa que não, vou ter mais gente, vou ter que pôr mais gente para fazer mantenimento e tudo mais, pero a diferença entre desgaste de llanta e principalmente economia de combustível por mantenimento preventivo se hace assim uma diferença muito grande. Então, é fato, se tu haces uma inversão por prevenção, presupuesto que tu vai ter retorno muito mais grande do que o custo que essa prevenção vai te causar. E o tema ecológico, que é global hoje, que temos aí o mundo está mirando isso. Há também uma preocupação grande com o descarte. Para onde vão as llantas depois de usada? ¿No? A llanta vieja, a llanta que não serve mais. Então, alguns países têm um programa muito rígido de destinação correta, porque muitos desses acabam parando em mar, em los rios, e aí se cria los mosquitos e assim vai. Então, essas são algumas preocupações também, que poner com que esse produto, depois de utilizado, em alguns países, as companhias produtoras de llantas são responsáveis em recuperar e dar uma destinação. Correcto. Em Brasil, por exemplo, é assim, ¿no? E outras partes do mundo sabemos que sim. Então, é outra coisa que o governo tem uma influência, não? E aí a gente, además de ter aí um trabalho para a ecologia, sabe que pode também ter aí alguma ganância por isso. Durval, ¿en qué países, porque has viajado por muchos países, Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, etcétera, ¿en qué países se encuentran las mejores prácticas de mantenimiento preventivo en tema de llantas? Bien, tenemos Europa, por supuesto, Estados Unidos tiene realmente empresas muy controladas, no 100%, pero hay una más grande parte. México tiene sí buenas empresas que hacen control y todo, y creo que está avanzando cada vez más, ¿no? En la preocupación de los empresarios. Brasil tiene también, yo diría que el impacto más grande que tenemos en el mercado brasileño está con los autónomos, ¿no? Los que tienen su propio camión, que ahí sí es más difícil de controlar. Pero cuando miramos América Central hay una deficiencia grande, ¿no? Los países como Guatemala, todo, difícil tener ahí empresas que tenham aí uma preocupação mais forte com mantenimento preventivo. Pero Colômbia, Chile, Argentina, em geral, eles já avançaram bastante, porque a gente sente em seu bolsillo o que hace uma diferença de ganancia por mantenimiento preventivo. Yo recuerdo hace muchos años intentamos llevar un sistema que hay mucho aquí en Brasil y en Argentina que sirve para calibrar las llantas y te va checando la presión constantemente. Y cuando lo llevamos a Estados Unidos la gente no lo quiso poner porque cuesta mucho. Y decía, es que los ahorros están en llantas, no aquí, y nunca convencimos a nadie. Y perdimos miles de dólares en los equipos que habíamos comprado, instalado, etcétera. Pero nos hace falta mucho mantenimiento preventivo. Y nos hace falta llegar a esos autónomos que mencionamos, a los troqueros allá, a los traileros, los owner operators, se les puede llamar de muchas formas, pero definitivamente que hace falta llegar más a ellos. Y bueno, de eso se trata este programa, de eso se trata nuestras redes sociales, de apoyar a esa gente que no tiene voz en la industria, y pues necesitamos reparar la industria, es lo que estamos nosotros mencionando. Durval, antes de que se nos acabe el tiempo, primero que nada quiero recordarles a nuestros amigos, hablando de mantenimientos preventivos, hablando de evitar problemas, descarguen la aplicación de Weigh My Truck
de CAT-Scale. Hay más de 2,000 básculas en el país, en todos Estados Unidos. Si tú eres un chofer, un conductor, un operador, un héroe del camino, B1 de esos que van a Estados Unidos y batallas con el inglesazo allá a la hora de ir a las básculas a pesarte, mejor descarga la aplicación, la vas a tener en español, no necesitas hablar con nadie, te pesas en el mismo camión, te da el reporte y tu compañía, si trabajas para una compañía, va a poder ver también cuánto es lo que pesó inmediatamente. Puedes pagar con tarjeta de crédito, no necesitas traer cash, más seguro, y todos los reportes de todas las pesadas van a estar ahí en el teléfono. Así es que Weigh My Truck de CAT-Scale, descárgala, no la pienses, porque definitivamente te va a ayudar muchísimo en tus viajes a Estados Unidos, y obviamente los que están en Estados Unidos también les va a servir bastante para que no se bajen. Está nevando, está muy caliente, está lloviendo, no te bajes del camión, en 2-3 minutitos sales con tu peso y es 100% certificado. Durval, 2 preguntas porque nos quedan como 2-3 minutitos. ¿Cómo identificar el dibujo correcto de una llanta? Porque yo veo que la gente dice, no, yo le pongo all position y no batallo. Oye, pero no todos los camiones son iguales, la aplicación no todos son iguales. ¿Cómo elegir el dibujo correcto? Esa es una. Y la segunda, ¿cuál es la presión de aire correcta que debe de llevar un neumático? Okay. Difíciles. No, mira, tiene que entender cada uno tu tipo de trabajo. ¿Cuál es el servicio que el vehículo va a trabajar, ¿no? Y buscar en las literaturas de los fabricantes de llantas, ¿tá? Cuáles son las mejores llantas para esos vehículos y para ese servicio. ¿Por qué? Porque ahí las industrias já têm testado, sabe a melhor performance. Então, o burro vai dizer muito sobre esse tipo, se é um long haul, se é um trabalho urbano. Então, para cada trabalho, a indústria desenvolveu um composto distinto, um dibujo distinto. Então, sigue sempre as orientações do fabricante de llanta. Isso é essencial, porque allá já houve muito teste, já se virou qual é a melhor performance, qual é o melhor desenho, qual é o melhor composto para cada tipo de serviço. Então, a especificação de fabricante é importantíssima. La outra coisa é a combinação de dibujo, sempre em um dual, sempre tener as llantas del mismo tamaño, mismo diseño, para que não haga esforços distintos, principalmente em eje de tração, que sejam sempre iguais, ¿no? Uma combinação perfeita. Jamás poner em um direcional uma llanta de um tipo de dibujo e de outro lado outro tipo de dibujo, que vai te dar estabilidade e dirigibilidade. Então, são detalhes que é muito importante seguir o que dizem os fabricantes, porque eles já testaram em todos os serviços, em todas as carreteras e têm como dizer o que é melhor para ti, ¿no? E o outro é a pressão da la pressão da mesma forma para cada serviço. Para cada fabricante de llanta e de veículo, tem que se buscar o manual, porque eles vão dizer, e quando falamos de transporte de carga principalmente, depende muito de que tipo de carga e peso que tu está levando, porque aí sim vai ter uma pressão de ar adequada para que a llanta esteja perfeitamente assentada em piso e não tenha desgaste irregular. Então, es importante seguir las instrucciones de los fabricantes. Conclusiones, antes de irnos, alineen su camión, balanceen las llantas todas, chequenlas, calíbrelas, no nada más le den con el batecito. Y creo que muy importante, exíjale al vendedor de llantas, al fabricante de llantas, que les dé información de cuál es el dibujo que realmente necesitan para su aplicación, cuál es la presión correcta que debe de llevar según su trabajo. No nada más vayan y le compren las llantas a cualquier sonso y vayan a instálelas a lo que siempre han creído, porque lamentablemente el desgaste de llantas prematuro está ahí y ese no nos lo está ayudando absolutamente nadie. Tenemos que exigir, no nos quedemos callados. Están aquí obviamente
programas como este, las redes sociales, para exigirle a los fabricantes. Y por último, reto a algún fabricante que venga aquí y que nos diga exactamente con su marca, le ponemos el anuncio y todo, de cuál debe ser el dibujo que debe utilizar cada uno de nuestros amigos troqueros, traileros, y cuál es la presión que han de llevar. Vamos a educar, porque no es justo que nuestros troqueros, nuestros independientes, nuestros traileros sigan gaste en llantas. Así es que esto es los Truck Savers con el señor Durval Amaral. Muchísimas gracias por recibirnos en Brasil, y ya nos regresamos para Houston la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos y recuerden, los fierros nunca mienten.